Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado. A veces en la justicia ocurren hechos que nos hacen preguntarnos cómo se dan estos procesos a través de los cuales los jueces, los fiscales y las autoridades, la gente que administra justicia aparenta perder el norte. Y de repente un querellante temerario, por ejemplo, se sale con la suya. Estamos hablando del caso de Dani Daniel, un cantante español que se sintió muy enojado porque una de sus canciones favoritas de él mismo, bueno, pues fue tomada por un disque artista, alguien que dice ser artista, la tomó, la fusiló y la explotó comercialmente sin pagarle derechos de ninguna clase. Y cuando Dani Daniel vio que la persona que se está aprovechando de la creación de Dani Daniel podía hacerlo de manera olímpica y defender su derecho a tomar la creación de otro y explotarla comercialmente. No es lo mismo cantarla en un patio, en familia, que salir a sacarle dinero a eso y además de todo no pagar ningún tipo de derechos. Creyó Dani Daniel que fue un gran abuso. Él no tenía ni idea de lo que es un gran abuso. Seguramente a estas alturas ya sí sabe lo que es un gran abuso, porque Dani Daniel no solamente fue afectado desde el punto de vista de tomar algo de él sin su permiso, no pagarle, sino que se querellaron en su contra en un sistema de justicia con suficientes debilidades como para que la víctima terminara condenada de la peor manera, perseguida como uno de los peores criminales. Eso es lo que vamos a tener desde el estrado. Nancy Galán nos acompaña acá en el estudio. Bienvenida, Nancy. Muy buenas a todos, de día, de noche, de tarde, en cualquier momento que nos estés viendo a través de las redes sociales o de YouTube. Estamos aquí para ustedes, para aclarar dudas, para despejar dudas y para provocar un poco de inquietud al respecto, porque no podemos ser inmunes y no podemos quedarnos tranquilos cuando existe injusticia. Bueno, en realidad este tipo de cosas parece que es muy frecuente. Usted que es abogada podría contarnos por qué pasa esto. ¿Por qué un juez de repente no puede distinguir una querella legítima de una querella temeraria, por ejemplo? Sí, hay jueces que pueden hacerlo. De hecho, la ley obliga a los jueces en materia laboral, a los jueces en materia constitucional, a que si hay alguna debilidad en el proceso, ellos puedan compensarla de manera, de oficio se podría decir, o sea, porque ellos entiendan que hay una debilidad y ellos entonces fallen en consecuencia de lo correcto. Pero en la mayoría de los casos, se podría decir en materia civil, en materia penal, cuando es una justicia prácticamente ordinaria, te pudiera decir que se rigen por tecnicismo tan graves y tan serios que aunque la persona sea totalmente inocente, pudiera, si se utilizan esos tecnicismos, resultar totalmente ofendida o culpable. Bueno, eso es lo que vamos a ver en del estrado, así que quédese con nosotros. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los de Santo Domingo están con el grito al cielo por El Colegio de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Bien, y estamos comenzando formalmente el programa. Vamos a empezar con un reportaje preparado por Desde el Estrado para explicar o por lo menos ofrecer los datos básicos de la historia de lo que pasó con este caso que realmente pues ha sido muy sorprendente para muchos, sobre todo imagínese usted, este artista a lo mejor se abstuvo de demandar
y reclamar sus derechos como creador por no estar sentado en un tribunal dándole seguimiento a un caso. Y de repente, la misma persona que lo abusa desde el punto de vista de aprovecharse de su creatividad y usarla sin pagar, esa misma persona es la que se querella. Y su querella temeraria prospera. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, vamos a ver la historia y regresamos de inmediato con la opinión técnica jurídica de la doctora, de nuestra invitada, Nancy Galán es productora de Desde el Estrado, pero quiero decir la parte legal y desde un punto de vista técnico, principalmente lo que vamos a ver desde que regresemos después de ver el reportaje. En pantalla vemos al cantante español Dani Daniel y la terrible noticia publicada por la prensa relativa a lo que pretende la justicia dominicana en contra del artista. El titular lo dice de forma ruidosa, como si a nadie le importara proteger el buen nombre del sistema de justicia de la República Dominicana y mucho menos el buen nombre del artista español. Declaran al cantante español Dani Daniel en rebeldía, en caso interpuesto por el artista dominicano Zacarías Ferreira. La nota, fechada en Santo Domingo, República Dominicana, indica que la cuarta sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidida por el juez Teófilo Andújar Sánchez, declaró al reconocido artista español Dani Daniel en rebeldía al cumplirse casi un año de la demanda iniciada por Zacarías Ferreira por violación a los artículos 21 y 22 de la ley número 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Los periódicos indican claramente lo siguiente: Dani Daniel se encuentra en este momento prófugo de la justicia dominicana. Lo que los periódicos no indican es que el pobre magistrado juez Teófilo Andújar Sánchez, al parecer, no fue capaz de reconocer lo que a todas luces parece ser una querella temeraria. Esto es así, a pesar de que los mismos periódicos que publican la noticia presentan los detalles de un conflicto que comienza con esta canción. Yo no sé qué te cambió, si era otro a quien amabas, ¿por qué diablos me engañabas si te quiero? Un tema viejísimo de Dani Daniel, que lo hizo ponerse furioso cuando escuchó el mismo tema, pero en la versión bachata a cargo de Zacarías Ferreira, quien aparentemente lo está explotando comercialmente sin pagar derechos de ninguna clase a su creador. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes. El caso es que a Dani Daniel no solo le arrebataron su creación más preciada, sino que cuando se queja públicamente se querellaron en su contra en la justicia y gracias a las debilidades del sistema de justicia dominicano, la víctima terminó condenada. Sí, la víctima terminó, oiga bien, condenada, perseguida y presentada ante el mundo como si fuera un criminal de los más peligrosos. Según el fallo del juez Teófilo Andújar Sánchez, a Dani Daniel se le prohíbe la salida del país sin autorización judicial competente, se autoriza la publicación de sus datos generales en un diario de circulación nacional para facilitar la búsqueda y captura, autorizando el arresto del imputado y el embargo de los bienes del mismo por un monto de 10 millones de pesos dominicanos.
Aquí estamos de vuelta. 10 millones de pesos le podrían incautar a Dani Daniel. Bueno, en verdad no me sorprende que pasara eso, porque el sistema simplemente cuando demanda la presencia de un imputado o una persona que ha sido demandada y esa persona no asiste a las audiencias, no asiste a la vista con el fiscal, simplemente se ordena una orden de arresto. Eso es así que funciona. Se declara en rebeldía. Así que es importante que tomemos esto muy en cuenta, porque a veces uno, presumiendo de su propia inocencia, y de hecho la ley dice, o hay principios que establecen que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestra lo contrario, y hasta cierto punto también hay un poco de contradicción, porque si la persona no está presente no se le puede juzgar. Sin embargo, en estos casos, como vemos, en este caso en particular y en la mayoría de los casos, resulta que si no va, está condenado por rebeldía, o sea, está declarado rebelde y se le condena a la pena máxima porque ni siquiera hay nadie que lo defienda. Ahí todo el mundo lo que está es pidiendo la cabeza. Y esto es lo que ha pasado en este caso. No tenía él quien lo defendiese. Tal vez ni siquiera nunca le llegó la citación. Entonces, es inocente, pero ya está condenado. Pero sigue siendo inocente. Sigue siendo inocente desde el punto de vista legal, aunque pese contra él una sentencia. ¿Sabe por qué, Leonardo? Porque esta no es una sentencia definitiva, esta es una sentencia que pura y simplemente él pudiera apelarla. Mira qué interesante. Desde el punto de vista del abogado, es comprensible. Pero desde el punto de vista del pueblo, es inaceptable. ¿Cómo es que el pueblo le paga un salario a un tipo que se dice ser juez, que ve las evidencias de que hay una querella temeraria y hace valer una herramienta que está diseñada para perseguir el crimen? Porque eso de que si usted no se presenta se le condena y se le hace buscar, se le declara en rebeldía y se le trae, eso está diseñado para combatir el crimen. Pero no se trata de un crimen ni de un criminal, se trata de un artista que es un ícono del arte popular del mundo, un patrimonio de la humanidad. Dani una Daniel, persona obviamente pacífica, que lo único que ha llevado mucho amor y emociones al mundo. Y que un tipo que dice ser artista también está explotando una creación de Dani Daniel sin pagar ningún tipo de derecho. Mira, ahí se puede ver la debilidad del sistema. Entonces, pero te digo a ti, él todavía puede apelar eso y salir ileso. Bueno, se supone que sí. Se supone que sí. Pero aunque a él le están juzgando ahí por crimen de alta tecnología, óigame, cualquier cosa ya es crimen de alta tecnología. La ley 5307 dice que si usted sube fotos, da declaraciones a través de redes sociales, a través de sistemas informáticos, que utiliza tecnología e información, cualquier sistema de eso, para denotar o decir cualquier cosa, expresión libre, expresión del pensamiento, que ahí la Constitución no cuenta, porque él está expresando su sentir, pero para con esta alta ley, razón, pero con alta razón, para con esta evidencia. ley, pero para esta ley es un crimen, porque están utilizando la tecnología. Es un problema es una especie como de una vejación. Es un problema de interpretación de un estúpido que dice que él no sabe de tecnología y que, óyeme, ser usuario de la tecnología no es ser un criminal. Pero que hay algo mucho más grande todavía, que son los derechos que tiene cada persona a expresarse. Aquí no ha podido él expresarse. Entonces, ¿por qué? Porque lo hizo a través de los medios tecnológicos. Y que hay cosas que son obvias. Mira, cuando este señor magistrado juez falla y lo hace de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Siguiendo quizás lo que se entiende el debido proceso, quizás ese pobre juez no tiene ni idea de la cantidad de heces fecales que le está echando al sistema, de cómo está destruyendo la credibilidad del sistema, porque el pueblo tiene una forma sabia y simple de entender las cosas. Una querella temeraria es una querella que no tiene razón de ser. Que no tiene fundamentos porque yo no reales. te he hecho nada a ti para que tú te querelles en mi contra. Usted es el que se ha usado una creación mía y no me ha pagado.
Entonces yo tengo derecho a utilizar lo que... Los desde el medios punto que tienes a tu alcance para expresarte. E inclusive tengo un derecho mayor, me reservo el derecho de demandarte. Y no llego a hacerlo siquiera. Es importante que tomemos en cuenta ese detalle de la tecnología. Óigame, si usted no tiene dinero, si usted no tiene un peso, tal vez no importe tanto. Pero si usted tiene algo que le puedan quitar, este es un medio interesante para quitarle lo que sea, porque alegan que usted se pasó, que utilizó los medios tecnológicos. O sea, ahí esa ley podría yo decir muy particularmente que es violatoria de los derechos constitucionales. Porque ahí, aunque citan la ley para decir que fue hecha en base a la Constitución, ahí no le están dejando alternativa a la gente no se puede expresar libremente. Y la Constitución establece que existe la libertad de expresión del pensamiento. O sea, es contradictoria esta ley a la Constitución. Así es, en este momento, nosotros en este punto del programa tenemos que llegar a lo que serían las conclusiones de esta historia para pasar a un par de temas más que tenemos que analizar en este del estrado. Así que pasamos rápidamente, Nancy, a tus conclusiones sobre este particular. Mucho cuidadito, sobre todo si la persona tiene algo que perder, si tiene dinero, mucho cuidadito con lo que expresa a través de estos sistemas tecnológicos, porque eso pudiera ser utilizado en su contra. Y también llamarle la atención a las personas para que sepan que si es citado, si es demandado ante las autoridades, debe de asistir, porque es peor que lo declaren en rebeldía si usted no va. Y entonces de ahí sí pueden hacer lo que sea. Es con relación a este caso muy en particular decir que me da mucha pena que estas cosas ocurran en nuestro país y que esos titulares anden por el mundo diciendo que República Dominicana condenaron a Dani Daniel como si él fuera un vulgar delincuente. Bueno, nosotros ahora, tras unirnos a esa opinión tan sesuda, tan acertada, de que los jueces no solamente tienen que seguir el debido proceso y manejar una cantidad de cosas, sino tomar en cuenta que en estos tiempos todas esas canalladas y estupideces repercuten sobre la salud del sistema. Y no hay razón para que esas cosas ocurran. Porque es verdad que la doble jurisdicción ayuda muchísimo. Nada de esas decisiones no son definitivas. Y a veces los administradores de justicia confían en que, bueno, sabemos que es un disparate y es un error, pero se corrige en segundo grado. Pero hay un daño que no se corrige nunca, que es el daño a la imagen del sistema y a la opinión que tiene el público sobre el sistema. El público necesita creer en el sistema. En estos días vimos un video de unos hechos que ocurrieron en una localidad que no pudimos establecer con precisión, pero puede ser cualquier región de Hispanoamérica, donde unos delincuentes le dieron 2 disparos a un ciudadano para quitarle un motor y la población atrapó a los delincuentes y los quemó vivos. ¿Por qué la población haría una cosa así? Porque no cree en el sistema, sencillamente. Ahora, yo quiero pasar con Nancy al tema de Jan Alain. Jan Alain Rodríguez. Él es Procurador General de la República, que quizás cuando él estaba con su garrote, dándole garrotazo a doña Miriam Germán, todos recordamos, aquí en Del Estrado hicimos un reportaje especial sobre ese tema, donde este pobre hombre, abusadorazo, se inventó unas cartas anónimas para tratar de destruir la honra y la moral de doña Miriam, y se inventó todo tipo de porquería. Y doña Miriam le decía, si esto fuera de doble vía, la historia sería otra. No era de doble vía en ese momento, cuando doña Miriam era abusada, pero el destino le tenía una jugada increíble. Y hoy, el que está teniendo que responder por una cantidad enorme de hechos, todo el mundo sabe que siendo procurador hacía cosas interesantes. Desde crear empresas para
vender comida a los presos y no sé qué otras cosas, un montón de cosas. Pero no para vendérsela a mejor precio, ¿no? No, nada de eso, era hacer negocio desde la posición. Cuando eso está prohibido por ley, o sea, Bueno, que lo que se suponen que están llamados a proteger la ley y hacerla cumplir son los principales violadores, de acuerdo a este caso y a otros más. Bueno, pues nosotros tenemos 2 videos que vamos a compartir con nuestros televidentes. Uno de ellos es bastante chistoso, realmente muy chistoso, uno de esos videos. El otro es la opinión de un abogado que asegura que al ex procurador se le violaron unos derechos, parece que se violó el debido proceso. Entonces vamos a escuchar primero la opinión de este abogado y a ver qué dice la doctora Nancy sobre esa opinión. Y luego vamos a ver el video de la vaquita. Una vaquita que es una vaquita que pudo hacer algo cuando estaba siendo víctima de un abusador. Solo para recordarle a los que hoy tienen la batuta que a veces la vaquita hace cosas. Primero vamos a ver el video del abogado, una entrevista que le hicieron los comunicadores de diferentes medios al abogado Leonardo Rodríguez sobre este tema del apresamiento de Jean Alain Rodríguez. Y ese aspecto, él dice, bueno, ese señalamiento, esa crítica que él le hace al tema del debido proceso. Vamos a ver el video. Bueno, en la primera parte, cuando se detuvo a Jean Alain en el aeropuerto, indudablemente que se me cometió un atropello al debido proceso, reconocido inclusive por la Procuradora General de la República y por todo el pueblo dominicano. Jean Alain no es una persona querida, es un individuo que de la posición que ocupó dio mucho pellico y de alguna manera está recibiendo alguno de lo que dio. Ahora bien, en esa primera parte, el pueblo dominicano se ha solidarizado con él. Adversario, amigos y enemigos, le hemos reconocido que se le atropelló sus derechos fundamentales. Ahora, él está siendo acusado por el Ministerio Público de una serie de acciones de tipo penales que le toca defenderse. Si se es guapo, si se es valiente para robar los dineros del erario, se tiene que ser guapo para dar la cara frente a la justicia. Ahora bien, el estado de inocencia le precede. Tiene que presentarle al Ministerio Público prueba contundente que derrumbe esa presunción de inocencia y que lo haga culpable. Naturalmente, vamos a entrar en el debate. Y me encantó sobremanera algo que dijo Jean Alain, que yo quisiera que lo cumpliera. Y es que la medida de cohesión que en los próximos días, a no ser la pasado mañana, debe presentar el Ministerio Público, sea televisada, para que él le diga al país todas esas verdades y algunos sepulcros blanqueados que hoy están predicando la moral en calzoncillo, se caigan de los altares. Bien, esa es la opinión de este abogado y me gustaría saber qué usted opina sobre esta idea que dice este abogado. Él dijo muchas cosas. ¿Sobre cuáles en específico tú te refieres? Sobre el debido proceso, ciertamente el debido proceso siempre hay que enalborarlo. No se puede decir que se le pueden violentar porque él lo violentó todo cuando él era parte importante. Sin embargo, lo que puedo decir es que el debido proceso siempre esas formalidades hay que protegerlas. Y cuando se hace un caso, cuando se lleva a cabo un caso y no se cuida el debido proceso, llega lleno de debilidades que puede ser objetable y que puede finalmente hasta proteger al imputado. Porque si no se cumple el debido proceso, entonces el caso queda débil total y absolutamente. Bueno, realmente cuando ese aspecto de esas declaraciones, a nosotros no nos gusta ni un poquito llover sobre mojado. Pero es válido para... Ustedes vieron lo que pasó cuando Jean Alain era el todopoderoso. Y lo que pasó con cada uno de esos tipos que se aprovecharon, porque ese grupo de gente hizo mucho daño que jamás, y quizás ni siquiera ellos se enteraron de la cantidad de daño que hicieron, porque yo conozco a muchas víctimas,
Personas, por ejemplo, que Roberto Rodríguez Marchena canceló masivamente, que tenían quizás 2 empleitos, uno de 7,000 pesos y otro de 8, y le quitaron uno, pero que era con esos 2 que comían. Al quitarle uno, ¿qué pasa con ese tipo? Que fue a pasar hambre y con dificultades para hacer el mismo trabajito que tenían. Mientras ellos hacían y deshacían. Mientras ellos se enriquecían enormemente, porque el mismo Roberto Rodríguez Marchena montó una publicitaria, empezó a manejar cosas, a hacer negocios. Toda su familia le fue viento en popa. Sin embargo, no nos debemos llenar de odio, porque por eso fue que ellos fracasaron, por llenarse de odio. Pero yo digo Marchena, Hermosén, toda esa gente, el otro, el Peralta, hizo muchísimo negocio. ¿Qué le pasó a los productores de ajo de Constanza? ¿Por qué le pasó tantas cosas malas a esa cantidad, a todas esas familias que vivían del ajo? Porque un empresario necesitaba ese sector para él solito. Bueno, Montalvo, Marchena, toda esa gente poderosa hacían un montón de cosas horrorosas. Bueno, pues lo que están ahora son gente del sistema y están haciendo cosas horrorosas también algunos de ellos. Y ¿saben qué? La vaquita es válida no solo para los del gobierno pasado que hicieron cosas horrorosas y que ahora están siendo perseguidos, porque en la política se usa este tipo de persecuciones, sino porque todo pasa y la torta se vira. Entonces, sí, porque ¿quién le iba a decir a esas personas que hoy están siendo juzgados y que otros no han sido juzgados todavía, pero están temblando, no duermen, sabiendo que esa notificación le va a llegar? Pues mira, a veces uno está acorralado y le están dando fuetazos. Y qué sé yo, pasan cosas, una patada voladora, por ejemplo. Mira este video. Mira ese abusadorazo dándole fuetazos. ¡Toma! Ese video ilustra muy bien lo que suele pasar cuando realmente a veces la víctima, el que está acorralado recibiendo los chuchazos, se llena de valor y reacciona y se maneja, mira. Y sin embargo fue la pequeñita que sacó de abajo. La que menos se imaginaba ese abusadorazo. Sí. Bien, nosotros ahora queremos compartir con todos esta información. Es una información de interés general y es que está ya disponible el nuevo libro de nosotros, Periodismo Creativo. Periodismo Creativo está disponible en amazon.com. Es un libro que trata sobre el ejercicio del periodismo, pero desde un punto de vista técnico. Entonces, recoge conocimientos que la clase periodística universal, Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica, ha acumulado. Son conocimientos que todos los periodistas tenemos. Todos los periodistas saben, dominan bien la técnica o dominamos bien la técnica de la pirámides invertida para redactar una noticia. Y también sabemos lo que es la narración cronológica, y a veces combinamos la pirámide invertida con la narración cronológica. Sabemos las 6 preguntas, sabemos muchas cosas. Pero este libro dice que no basta con saber, que hay que comprender, analizar, aplicar, para luego pasar a crear un periodismo que sea capaz de transformar la sociedad. Eso es periodismo creativo, dedicado con mucho afecto a todos los periodistas dominicanos. Entonces nos corresponde en este momento, Nancy Galán, despedir desde el estrado, así que diga usted. Bueno, que me pusieron a periodismo creativo ahí y yo le cedí mi espacio por unos segundos. ¿Y qué te parece este espacio, por ejemplo? Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Ay, por Dios.
Ay, por Dios, es tremendo, en verdad. Pero le agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros, que nos prefieran siempre. Y recuerden que siempre estamos ahí, solamente tienen que escribir desde elestrado.com a toda hora y todos los días. Gracias por estar con nosotros y es importante que ustedes estén ahí dándonos apoyo porque lo vamos a seguir necesitando porque tenemos que arreglar esto, sea como sea. Gracias. Así Con el es. grito al cielo El por la Colegio de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. desde el estrado.